Saludos, yo soy Childan Batis. Yo estaré presentando algunas interpretaciones sobre algunas imágenes en esta diapositiva. Eh, en primer lugar, para la interpretación, antes de meternos a leer cualquier tipo de información clínica, debemos cerciorarnos de que la radiografía esté bien hecha, es decir, el paciente bien colocado, en inspiración centrada, con correcta penetración eh, y visualizar de campo, eh, y visualizar de campo los datos técnicos son el punto de partida. Eh, o sea, ¿qué tipo de proyección tenemos? Para comenzar la lectura clínica, lo ideal es empezar con una impresión global de la radiografía, es decir, echar un vistazo general y en conjunto a la placa sin pararse a precisar detalles particulares. Nos iremos quedando con los datos de simetría, forma, tamaño, sexo del paciente, edad, etcétera, o con cualquier dato que salte a la vista y nos llame la atención, por ejemplo, marcapaso. Eh, para presentar esta imagen es que vemos que es una imagen posterior anterior. Eh, lo digo posterior anterior porque observamos la columna vertebral en la parte posterior. Vemos los vértebras por ahí y también vemos como el pulmón en la parte posterior, o características de una vista posterior anterior es que la fuente de rayos X se halla posicionado de manera tal que los rayos X ingresan por el aspecto posterior, como vimos en esta imagen, en la espalda del tórax, y regresan por el aspecto anterior. Y esta imagen puede regresar en la parte anterior, donde los mismos son detectados. Es que esta parte, en esta misma vista posterior anterior, la parte anterior podemos verlo también. Ok. Una fuente de radiación es posicionada detrás del paciente. Es que tenemos una fuente de radiación que está colocada en la parte posterior de este paciente. Eh, ok, para continuar, tenemos, ok, tenemos esta radiografía posterior anterior, también posterior anterior, como lo dije antes, porque vimos los vértebras en la parte posterior, como vimos los vértebras, y lo vimos como las costillas, como de forma que bajas, como ese. Y lo vimos como las costillas que está en forma posterior. Ok. Continuamos. Y también tenemos esta imagen es como es lo mismo que es el posterior anterior, como vimos esta imagen. Con esta localización es también, mira los pulmones de forma de color negra. Tenemos una radiografía posterior anterior en esta imagen. Debemos recordar que una radiografía posterior anterior siempre debemos andar con una radiografía lateral. Debemos saber que eh, una radiografía una radiografía lateral, como vimos en esta imagen, son obtenidas de manera similar a la vista posterior anterior, como lo dije. Excepto en la vista lateral, el paciente se para con ambos brazos levantados. El paciente debe levantar el brazo en esta vista lateral y el lado izquierdo de tórax apretada contra una superficie plana. Okay.
Eh, en esta imagen también tenemos ver la curvatura de la columna vertebral y tenemos esta radiografía que es anteroposterior. Lo dije anteroposterior porque vimos la clavícula de forma normal. Y también tenemos, como vemos en esta imagen, tenemos la tráquea en en la mitad, la tráquea, y tenemos, como ver, la parte que corresponde eh, el corazón en el pulmón, como vimos en estas imágenes. En la vista anterior-posterior, la exposición de la frente y detector de rayos X son revertidas. Los rayos X ingresan por el aspecto anterior y egresan por el aspecto posterior del tórax. Continuamos. Eh, tenemos otra imagen que es una radiografía de tórax posterior anterior que corresponde a una enfermedad intersticial nodular. Como vimos que esta imagen no aparece tan muy bien, pero podemos ver que esta imagen es de vista posterior anterior, porque vimos las vértebras y la clavícula de forma posterior, porque no está de forma normal, como podemos verlo en forma anterior. Y también podemos ver el pulmón de color negro. Y también eso es todo, eso es todo. También la radiografía anterior-posterior del tórax son más difíciles de interpretar que las radiografías posterior anterior. Okay, muchas gracias por su atención. Eso es todo para esta presentación. Espero que yo explique un poquito todo en esa presentación. Muchas gracias.